Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Mauricio Escobar Liz, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicación y bueno, el día de hoy va a ser la suscitación del paso 6, final de análisis de circuito. Y bueno, pertenezco al grupo 48, donde estos son mis compañeros, y el tutor mío es Wilson Jesús Arrubla. Bueno, en el paso 6, que es implementar la solución de un problema planteado, tenemos que hacer la solución y determinar. Acá está, como podemos ver, el cronograma que postulamos con un compañero, en mi caso con Giovanni. Llevamos un acuerdo porque los demás no participaron, pero pusimos un acuerdo con las fechas de la conciliación final para entregar el trabajo ya hecho. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Bueno, este es: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupo juvenil. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes amplificadores y así conectar a su calidad parlante de 9 ohmios, para los cuales es hacer necesario el diseño de un circuito pasabandas de acuerdo de los requeridos al cliente. Bueno, aquí como podemos ver, el circuito pasa baja, el circuito pasa banda y el circuito pasa alta. Entonces, diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, en el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte de cada uno de los anchos de banda. Pasa baja de 0 MHz a 550 MHz, pasa banda 1 de 550 MHz a 1200 MHz, pasa banda 2 de 1200 MHz a 500 MHz, pasa alta de 5000 MHz. Los anteriores teniendo en cuenta que se aplicará a la señal de salida parlantes, los cuales tienen impedancias de 9 ohmios cada uno. Bueno, la solución. Para el caso de filtro pasa baja de 0 MHz a 500 MHz, como un filtro pasa baja de circuito está compuesto por una bobina y por una resistencia, se tienen los siguientes datos: 550 MHz y 9 ohmios, que se va a manejar durante el transcurso de todo el circuito de los filtros, y la solución del problema. Se puede hallar los valores de la bobina despejando la fórmula de la frecuencia. Como podemos ver, si tenemos el valor del otro, pero no tenemos el valor de la bobina, entonces hay que hallarlo. Entonces, tenemos la frecuencia del condensador, la resistencia 2pi por L, que es del condensador, igual, la reemplazamos a 9 ohmios sobre 2pi 550 MHz, da un total de 260 MHz. Filtro pasa baja de 550 MHz a 1200 MHz. Un filtro de resonante RLC en serie se tiene los siguientes datos: frecuencia 1 de 550 MHz, frecuencia 2 de 1200 MHz con una resistencia de 9 ohmios. Se hallará el ancho de banda. Bueno, como el valor de la bobina de frecuencia 1 de 1200 MHz a 550 MHz para un total de 150 MHz. Se halla la frecuencia de la resonancia. Entonces, 550 MHz más 650 MHz sobre 2, un total de 875 MHz. Se puede hallar los valores de la bobina despejando las fórmulas del ancho de banda. Pues como podemos ver, está un valor de la bobina, la resistencia 2pi del condensador, a un total, reemplazamos los valores y nos da L igual de 9 ohmios sobre pi 650 MHz, un total de L 220 MHz. Se puede hallar los valores del condensador despejando las fórmulas de frecuencia de la resonancia. Entonces, aquí como podemos ver el valor del condensador de 2 pi de frecuencia sobre L, con un total de 15,03 miniamperes. La frecuencia lateral teórica, entonces frecuencia 1 sobre 1, 2 pi de resistencia del condensador, igual un total de 1176 kHz. Acá como podemos ver está la frecuencia 2 de la resistencia sobre pi de L, para un total de 651,08 MHz. El filtro de banda 2
de 1200 MHz a 5000 MHz. Ese filtro resonante RLS en serie, como podemos decir, es en serie, dando los siguientes datos. Dice frecuencia 1 de 1200 MHz, frecuencia 2 de 5000 MHz, y la resistencia que estamos manejando en todos es de 9 ohmios. Se hallaron el ancho de bandas, es el valor de la bobina sobre la frecuencia 2 y la frecuencia 1, total de 3800 MHz. Se hallaron la frecuencia de la resonancia sobre la frecuencia 1 del valor de W2 sobre 2 de 1200 MHz, de 3800 MHz sobre 2, un total de 3100 MHz. Se puede hallar los valores de la bobina despejando la fórmula anchante de bandas. Entonces aquí, como podemos ver, se reemplazaron los valores dando un total de 376 microhertz. Se puede hallar los valores de condensador despejando la fórmula de frecuencia de la resonancia. Aquí, como podemos ver, los que reemplazamos, acá el valor del condensador, que es de 6099 microfaradios, con una frecuencia literal teórica que hallamos de la frecuencia 1 sobre 2 pi de resistencia del condensador, para un total de 3800 kHz. El filtro pasada alta de 5000 MHz. Como un filtro de pasada alta, el circuito está compuesto por un condensador y una resistencia. Se tienen los siguientes datos: 5000 MHz y una resistencia de 9 ohms. Se puede hallar los valores de condensador despejando la fórmula de la frecuencia de corte. Aquí, como podemos ver, se reemplazaron los valores, un total de condensador de 3,53 microfaradios, y estando el diseñador del filtro. Acá, como podemos ver, ya pasamos la parte teórica. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la montada del circuito o el diseño del circuito. Entonces acá podemos ver el filtro 1 de pasada baja de 0 MHz a 550 MHz, donde manejamos una resistencia en 9 ohmios y la aplicamos en todo. Bueno, este fue el filtro banda 1 de 500 MHz a 1200 MHz. Aquí, como podemos ver, acá está el filtro de pasabanda. Acá está el filtro pasabanda 2 de 1200 MHz a 5000 MHz. Acá están los valores, es decir, del condensador, de la bobina, y en este caso el de 9, la resistencia, que es de 9 ohms. Bueno, el filtro pasa alta. Acá tenemos el valor del condensador, de la resistencia y el voltaje inicial que hallamos. Bueno, acá está el ecualizador pasivo, donde se pueden ver, este es un circuito que está montado en paralelo. Acá estamos viendo el otro funcionamiento de los otros filtros que montamos y dando el total del valor que manejamos, y acá se ve el funcionamiento normal. Bueno, acá están las simulaciones por medio del filtro pasada baja, donde podemos ver las simulaciones, y aquí nos dan las salidas. En este caso, el total de 548 MHz y el otro 815 MHz. Acá las frecuencias literales simuladas, como podemos hallar, los resultados coinciden con el instalado en el simulador, y aquí está todo. Bueno, esto fue todo y gracias. De una feliz tarde.